Seguimos con más Noticiero 7, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y ahora vamos a dar tratamiento a una temática que lamentablemente siempre es más recurrente y evidentemente los conceptos debemos ir profundizando. Vamos a hablar nuevamente de casos de bullying. Ha tenido muchísima repercusión en las últimas horas lo que ha pasado en la provincia de Misiones, cuando un niño de 12 años fue atacado brutalmente con sus compañeros. La escuela donde concurre este niño decidió que momentáneamente él mismo, luego de haber sido hospitalizado, pueda recibir clases en su domicilio. Las alternativas son muchas, ha tenido gran repercusión el caso y también ha creado muchas polémicas. Pero nosotros queremos hablar, tener una mirada profesional y también, ¿por qué no?, seguir sumando herramientas que nos permitan tratar una temática tan sensible. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a agradecer estos minutos con Noticiero 7 a Ana Marcela Barbaglia, que está aquí con nosotros. Marcela, un gusto, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Marcela, lamentablemente siempre a veces debemos profundizar temáticas de estas características. Aparecen casos que cobran notoriedad en la opinión pública, hay muchos que también desconocemos, pero ¿cómo actuamos frente a estos casos de bullying? Bueno, mira, la verdad que el tema del bullying nos atraviesa como sociedad porque estamos atravesando como sociedad mucha violencia. Y el bullying es básicamente violencia, donde nosotros establecemos, o sea, la persona, teóricamente tendría que estar el triángulo que le llamamos nosotros, donde hay un agresor, hay una víctima y hay personas que son espectadores. Ahora, ¿cómo hacemos para lograr identificar estos casos? Básicamente tenemos que apelar a la comunicación. Muchas veces llamemos violencia, llamemos abuso, llamemos bullying, la comunicación tiene que estar. Normalmente no se da, porque la víctima no puede comunicarlo, ¿entiendes? Entonces se complejiza, porque las autoridades por ahí no están atentas a la situación o a la realidad y los niños se cohíben, entonces, porque están amenazados precisamente, entonces directamente no hablan. Marcela, podríamos decir que hay distintos tipos de bullying, digo porque uno dice bullying y piensa solamente quizás en un golpe, en el hecho violento, corporal, en la pelea, en el ataque, pero ¿hay otras formas de hacer bullying? Sí, bueno, básicamente lo que nosotros hemos visto en el caso de Misiones es el bullying físico, pero nosotros tenemos también el bullying verbal, el bullying psicológico, el bullying social, el bullying sexual también. En todos los casos hay una connotación de violencia y sobre todo de ejercer una relación de poder de una persona sobre la otra, ¿sí? Si nosotros hablamos del bullying, por ejemplo, el bullying físico empieza desde un mínimo golpe a lo que ha recibido este chico. Pero ¿sabes qué me ha llamado la atención en este caso? Es conocer el antecedente. Sí. ¿Cuál ha sido el antecedente que ha derivado en esta situación de violencia extrema, ¿me entiendes? Entonces me gustaría conocer qué ha pasado con ese chico y cómo se ha venido viviendo todo esto en el colegio. Que termina siendo traumático para la comunidad escolar, para las autoridades, que quizás llega un momento donde ya no pueden actuar porque el caso, como en este sentido, el niño termina hospitalizado, lo cambian de turno. ¿Cuál es la mirada? ¿Qué hace la escuela? ¿Qué hacemos los papás, Marcela? Si empezamos por la casa, como te decía, la comunicación tiene que estar tanto en la casa como en el colegio. En la casa, primero, en el caso de que no se dé la comunicación, los padres siempre tenemos que estar atentos a nuestros hijos. El comportamiento es clave, porque un chico que sufre bullying empieza con sintomatologías que denotan que algo está pasando. Hay un gesto del otro lado que nos puede alarmar o llamar la atención. Totalmente, porque los chicos empiezan a retraerse, empiezan a afectar su comportamiento, empieza a afectar la conducta en la escuela, empiezan a bajar el rendimiento escolar. Son personas que se empiezan a aislar, ¿entiendes? Son muy vulnerables, no quieren salir, no quieren ir al colegio. Y eso son síntomas que los padres tenemos que advertir y al menos preguntar qué está pasando. Porque a veces ante la amenaza del victimario sobre la víctima, entonces esta persona se calla, precisamente por eso, porque hay una manipulación. Y en el colegio, ¿qué pasa? Los profesores lo mismo. Primero hay que tener una capacitación. Sí. O sea, nosotros tenemos que estar, y los profesores tenemos que ser sensibles con esta problemática, sobre todo ahora que está instalada.
Entonces tenemos que observar, tenemos que estar atentos a ciertas problemáticas que se presentan en el hogar, en el colegio. ¿Cómo resuelven los problemas? Tienen que establecer normas de convivencia. A veces hay profesores que los practican con el mismo grupo de la clase, pero el mismo colegio tiene que tener una norma de convivencia. Porque además en este caso el niño fue agredido. ¿Qué hacemos con los agresores? Porque van a seguir en la escuela. ¿Qué hacemos con esos niños? ¿No? Cuando nosotros hablamos del triángulo, todos tienen que ser atendidos. Todos tienen que recibir atención. La víctima, porque lamentablemente la víctima tiene un problema psicológico, porque afectamos la parte emocional gravemente de este chico. El agresor también. Nosotros hablamos, hay una ley, la 26.892, que establece que todos los colegios tienen que tener normas de convivencia, pero también tienen que tener equipos que estén preparados para tratar la problemática. Pero al mismo tiempo pueden establecer ciertas, vamos a llamarles, no les llamemos castigo, pues una palabra, pero penalidades. Tienen que estar establecidas esas penalidades en el colegio para casos como estos. Marcela, el hecho de las redes sociales, que estas peleas se viralizan, ¿revictimiza toda la situación? Totalmente. Totalmente. Vos sabés que nosotros hoy en día otro problema que tenemos, más allá del bullying y la agresión y la violencia en el colegio, es el ciberbullying, que se llama hoy en día, que es gracias a la difusión de las redes sociales. Eso también está instalado y es gravísimo porque es más complicado detectarlo por los padres, porque los chicos esconden, los chicos no quieren mostrar, esconden sus redes sociales, no lo muestran, entonces es complicado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué nos muestra que este chico está sufriendo bullying o ciberbullying? Las actitudes, el comportamiento. Ojalá este caso lamentable, por cierto, nos sirva a todos los papás para estar con todos los sentidos a pleno y poder, ¿por qué no?, tender una mano y llegar a tiempo a lo mejor a una situación que a veces podemos llegar a lamentar, como han pasado tragedias en el mundo por estos casos. Es que eso es lo que necesitamos, y ¿sabes por qué? Porque una de las consecuencias extremas del bullying tiende al suicidio. Y eso sería lo más grave. Eso es lo más grave. Marcela, gracias por estos minutos con Noticiero 7. Por favor, muchas gracias. Y ojalá también sea una herramienta para los papás, para todos nosotros, y no lleguemos a la complejidad de este caso que hemos tratado. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Marcela Barbali, bueno, estábamos escuchando a Marcela, le agradecemos a la Fundación Piedras Vivas, que tiene un equipo de profesionales que pueden comunicar en distintos equipos de trabajo todas estas problemáticas.